buenos días, que Dios pueda dirigirnos en este día, hablar de su palabra. Y una manera de poder explorar su santa divina palabra es de preguntarnos cómo estamos pensando, en qué pensamos y realmente en qué ocupamos nuestra mente. La guerra espiritual se libera en nuestra mente. Es ahí el campo de batalla donde debemos estar vigilantes. Nuestra manera de pensar se desvía. Se desvía porque el maligno ha llenado nuestros pensamientos de ideas que no son dignas de alabanzas, ideas que no tienen virtud alguna, ideas que no tienen virtud porque casi mente no pensamos donde dirige la palabra de Dios, donde debemos de ocupar nuestra mente. ¿En qué piensan las personas en la actualidad que no tienen temor de Dios? ¿En qué piensan las personas en la actualidad que no tienen temor de Dios? Bueno, los que no tienen temor de Dios piensan en lo falso, en la mentira y en la fantasía, en lo indecente, en lo grosero y inmoral, en la injusticia, lo sucio, antipático o abominable a Dios. ¿En qué están pensando? Tienen basura en sus mentes, pues la palabra de Dios nos enseña a cómo pensar y en qué debemos de ocupar nuestra mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Renovación de su mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente nosotros a diario? ¿En qué pensamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué es lo que estamos metiendo en nuestra mente? Hay un dicho que dice: basura entra, basura sale. Si nosotros llenamos nuestra mente con basura, pues lo que va a salir es basura. De lo que mucha abunda en el corazón, sale a la boca. Pero, hermanos, si hay virtud en esto pensar, la palabra de Dios nos enseña en qué pensar. Dice en Filipenses, capítulo 4, donde encontramos muestras del pensar cristiano, muestras. El apóstol Pablo nos está enseñando ahí, o le está enseñando a los Filipos, pero también nos está enseñando a nosotros cómo debemos de pensar. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 nos dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ellos alguna virtud, si hay algo de admirar, piensa en ello. Dice la Reina Valera: en eso pensar. Nos está dando una lista en qué debemos de pensar cuando tenemos un compromiso o somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través del apóstol Pablo cómo debemos pensar. Si algo es verdadero, ¿qué es lo verdadero, hermanos? Lo verdadero es Cristo. Apocalipsis capítulo 19, 11, encontramos de que Cristo es verdadero porque hay virtud en él. Hay virtud en él. Dice
19:11 del libro de Revelaciones, es decir, Apocalipsis. Entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba era Fiel, ¿y cómo? Y verdadero, el que juzga y pelea con justicia. En eso debemos de pensar, en nuestro Señor Jesucristo, en eso pensar, porque Él es fiel y verdadero. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos enseña cómo debemos de manejar la verdad. ¿Qué es lo que ocasiona en nuestra vida la verdad? La verdad nos libera. Como dice el libro de Juan capítulo 8:32, un versículo muy conocido: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Sus palabras son verdad y tienen virtud. Dios quiere que le amemos con nuestro pensar. Dios quiere que nos le amemos con nuestro pensar. Mateo 22:37, un capítulo también muy conocido. Jesús les dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Con toda tu mente. O sea que en la mente del cristiano debe estar el amor de Dios. Cuando usted aprende a pensar, aprende a amar a nuestro Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todo su ser y con toda su mente. Dios quiere que le amemos. Otra palabra de esta manera de pensar que nos enseña el apóstol Pablo es ser honesto. Si es honesto, hay virtud. Si es honesto, hay virtud. Y donde hay virtud, entonces es donde nos ponemos a pensar, es decir, a redirigir nuestras ideas para que nuestra mente no sea contaminada. 1 Corintios capítulo 7, versículo 35 nos dice, 1 Corintios capítulo 7, versículo 35, esto es digno para el provecho de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros. Esto es digno para el provecho de ustedes, no para ponerles trabas, sino para que vivan en honestidad y decente y para que se acerquen al Señor sin ningún impedimento. La honestidad nos acerca a Dios. La honestidad es una virtud que quita las trabas, es decir, los obstáculos que nos hace acercarnos a Dios de forma confiada, que no tengamos esos impedimentos. Nos acerca a Cristo, la honestidad, decentemente, con decoro y honra. No nos acerca con una falsedad, no nos acerca con una fantasía, ni con una mentira, nos acerca honestamente. Hermano, si es digno en esto pensar, la palabra de Dios nos dice que pensemos en algo digno. Si es puro y es digno, en eso pensar. Nosotros debemos de pensar en cosas dignas, en cosas que nos enseñan qué es lo que es digno y qué es lo que es indigno. La palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios capítulo 5. Vamos a ver varios versículos para poder ver cada palabra de lo que nos enseña esta lista del apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5, 21. Nos dice, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios, al que no cometió pecado. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, que era un hombre digno, lo hizo indigno para que nosotros pudiésemos hallar dignidad en él. No cometió pecado, aunque vivió en pecadores. Él siempre siguió siendo digno y un juez justo. Un juez justo que actuó de forma como Dios lo había mandado, conforme a la voluntad de Dios. Él no hizo más de lo que Dios le había pedido. Es por eso que hoy la justicia se encuentra en él. Si es justo, es digno, debemos de pensar en él. El justo vive por fe. ¿Por fe en quién? Por fe en nuestro Señor Jesucristo. El justo por los injustos. Primera de Pedro 3:18 nos dice, Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. El justo por los injustos. ¿Quiénes eran los injustos? Pues nosotros, hermanos, estábamos en pecado, pero nos justificamos a través del pago que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que debemos de pensar en justo, en la justicia de Dios. Estuvo en su Hijo para que nosotros pensemos en Jesús. Cuando nosotros pensamos en Jesús, ¿qué es lo que pensamos? Pues nos pensamos en una persona, pero pensamos en su vida, en su obra y sobre todo en su ejemplo y en su amor. Y es ahí donde nosotros aprendemos a pensar en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si tiene alabanza en esto, pensar. Todo el Salmo dice alabarle, alabarle. Dios tiene alabanza. Si es de buen nombre, alabarle. Nosotros debemos de alabar a nuestro Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios: en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Él es el nombre, sobre todo nombre. Porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos alcanzar la salvación. En el nombre de Jesús es que nosotros encontramos poder, fuerza, justificación y también encontramos salvación. Ese es el buen nombre que nosotros tenemos para pensar en ese nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el nombre que tiene alabanza? El nombre que tiene alabanza es nuestro Dios. Salmo 145:3 nos dice más claro. Salmo 145:3. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Él es grande, es inescrutable. Él es digno y es un supremo. Por eso es que debemos de pensar todos los días en nuestro Señor Jesucristo. Si es amable, tiene alabanza, si es amable. Si no es amable, entonces estamos
viendo de que estamos en un momento muy adverso. Pero si es amable, ¿quiénes son los que deben de ser amables, hermano? Segunda de Timoteo, capítulo 2, 24, dice que el siervo de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 2, 24. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido. La palabra de Dios nos dice que también tenemos que pensar en ser amable. El ser amable es parte del siervo de Dios. Nosotros debemos de aprender de estos atributos, de estas palabras que nos enseña el apóstol Pablo. Si es amable para con todo. Nosotros debemos ser amables para con todo. No contencioso, nos dice la palabra de Dios. No contencioso. Dios nos enseña a través de su palabra y nos da una lista. El apóstol Pablo está describiendo el carácter prácticamente de nuestro Señor Jesús. Jesús era verdadero. Jesús fue, es y será verdadero, honesto, puro, justo, amable. Y tiene un buen nombre virtuoso y digno de alabanza. Cuando aprendamos a pensar así, tendremos un pensamiento como el de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay que ser maduros en el pensar, hermanos. Debemos de ser maduros en el pensar y no niños. El libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 14, 20, nos dice, 14, 20, hermanos, no sean como niños en su modo de razonar, en su modo de pensar, dice la Reina Valera. Sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar, actúen como gente madura. Bueno, mis hermanos, cuando nosotros aprendemos a pensar, no pensamos en las cosas que enseña el mundo. El mundo nos bombardea nuestra mente, nos enseña, nos ocupa nuestra mente. Usted entra a las diferentes páginas sociales y usted se llena la mente de un montón de cosas que no aparecen en este listado que nos está enseñando el apóstol Pablo en Filipenses 4:8, donde nos enseña en eso pensar. Son muestras del pensar del cristiano, que debemos de pensar para que nuestra mente no sea contaminada. Debemos de tener una mente no contaminada, una mente como la que tuvo nuestro Señor Jesucristo, pura. Y cuando nos dice, por lo demás, dice, está hablando como una sobra. O sea que ya esto debería de existir en nuestra vida. O sea que está hablando de unos atributos que tiene el cristiano de además, aparte de ser cristiano. Dice el 9, Filipenses 4:9. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pongámoslos por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Debemos de poner por obra esta lista que nos enseña el apóstol Pablo, esta muestra de pensar del cristiano. Debemos de ponerlo en práctica para que así nuestra mente no sea contaminada por lo que ofrece o por lo que nos enseña el mundo. El apóstol Pablo se pone de ejemplo. El apóstol Pablo sigue el ejemplo de Jesús
Y dice que le sigamos el ejemplo de Jesús en él, porque es la manera de que debemos de mantener limpia nuestra mente. Cuando nosotros pensamos en estas cosas, en esta lista que el apóstol Pablo nos está enseñando, ¿qué es lo que entra en nuestro ser? Entra una paz, la paz de Dios, una paz que nos llena de todo, donde dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. El versículo anterior de Filipenses 4:7 dice, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Debemos de guardar nuestro corazón, nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga en este hermoso día. Amén. Amén.